Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Este sábado es día 31 de enero. El sábado es el día dedicado a la Virgen, pero el 31 de enero es la fiesta de un santo muy devoto de la Santísima Virgen, devoto de María Auxiliadora de los cristianos. Me refiero a San Juan Bosco, que nació en la diócesis de Turín, cerca de Castelnuovo, en el año 1815. Vivió de pequeño en gran pobreza y una vez ordenado sacerdote quiso dedicar toda su vida a la educación de los niños y de los jóvenes. Fundó la congregación salesiana, tomando como patrón a ese santo de una dulzura arrebatadora que fue San Francisco de Sales. Quería prepararlos cultural y profesionalmente, formarles en la vida cristiana y enseñarles distintos oficios y formas de ganarse honradamente la vida. Escribió numerosos libritos en defensa de la religión y con instrucciones para sus discípulos. Murió santamente en el año 1888. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día, empezando por el Santo Evangelio, que ya sabemos que es de San Marcos, según San Marcos, capítulo 4, los versículos 35 al 41, que dicen así: Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Comenzamos nuestra meditación y al mismo tiempo nuestra oración, porque queremos hacerla en continuo diálogo con el Señor. Y así le decimos: Señor Jesús, como aquel día al caer de la tarde, también ahora nos invitas a pasar a la otra orilla. No es un viaje cómodo ni seguro. Es un paso que implica dejar atrás lo conocido, la orilla conocida, y aceptar la incertidumbre de la otra orilla. Pero tú tomas la iniciativa y te siguen tus discípulos, pero porque discípulos son los que te siguen. El discípulo no tiene otra condición previa más que la de embarcarse con Jesús, ir a donde Él nos lleve, aunque no siempre se entiendan las cosas ni el por qué, a pesar de que uno tenga miedo o inseguridad, no importa. Te siguen tus discípulos porque discípulos son precisamente los que te siguen, no al revés. Tú marcas el rumbo y desde luego, marcando el rumbo, no prometes a los que te siguen una travesía pacífica, llena de calma. No se trata de un agradable paseo en barca,
como el que yo personalmente he dado hace pocas semanas por ese mismo mar de Tiberíades. No, Señor, tú nos invitas a atravesar ese mar o ese lago, que es el mundo en que vivimos, que son las circunstancias concretas de nuestra vida. Y este mandato tuyo, Señor, nos desconcierta, porque en la barca, como dice San Marcos, tú estabas en la popa dormido sobre un cabezal. Señor, mayor todavía nuestro desconcierto. Dormir cuando el viento arrecia. Señor, descansar cuando las olas golpean con violencia la barquita. Maestro, guardas silencio. Ahora, cuando el agua empieza a entrar en la barca y parece que van a llenarla de agua, nos cuesta entenderte, Señor. Nos cuesta entender siempre a un Dios que no actúa tal como nosotros habíamos previsto, no actúa como nosotros esperábamos, que no reacciona en apariencia, sino que guarda silencio, parece inactivo. Señor, no nos gusta realmente creer en un Dios que no se levanta inmediatamente ante nuestras primeras peticiones de auxilio, para demostrarnos su poder, que Él lo puede todo, que Él está allí, un Dios que parece ausente, justo cuando más lo necesitábamos. Es difícil, Señor, pero te ruego que te compadezcas de nuestra poca fe, que tengas compasión, porque no tenemos una imagen clara de ese Dios y Padre tuyo, del que no cesas de hablarnos, no sólo con tus palabras, sino con tus obras, con tus hechos. Señor, la tormenta no cesa de crecer. En Tiberíades aquel atardecer, pero la tormenta también a veces estalla con fuerza en nuestras propias vidas. Se desata y parece que amenaza con tragarnos. Son los problemas, son las tentaciones, son los enemigos del alma, son los enemigos del cuerpo. Y entonces, Señor, brota a veces de nuestro interior un grito, pero que no es una oración de súplica verdadera, llena de confianza, sino un grito que tiene más parecido con un reproche. Como los apóstoles aquel día, te decimos, ¿acaso no te importa que perezcamos? En esa pregunta, Señor, se revela nuestro corazón. No dudamos de tu fuerza, por eso gritamos a ti, porque creemos que eres todopoderoso. No dudamos de tu fuerza, pero sí dudamos de tu cercanía. No negamos la posibilidad teórica de que puedas salvarnos, pero tenemos dudas acerca de que quieras hacerlo. Nos parece en ocasiones que no te importa nuestra fragilidad, que no te importa nuestro miedo, que en la práctica en verdad nos dejas totalmente solo resolver nuestros problemas. Parece como si te limitaras a mirarnos desde lo alto, pero con una cierta indiferencia, sin sufrir con nuestros sufrimientos. Qué equivocados estamos, Señor. Qué profunda y totalmente equivocados estamos. Porque no, Señor, tú te levantas, no para hacer gestos espectaculares, sino para mostrarnos tu autoridad serena. Hablas al viento y al mar, como quien habla a realidades, a entidades que le obedecen desde siempre. Mandas callar al ruido imponente del oleaje. Impones silencio en aquel desorden, en aquel caos, y devuelves la calma a lo que parecía estar fuera de control. Y así de pronto el gran viento se convirtió en una gran bonanza, como afirma el evangelista San Marcos. Pero, Señor, tú no te conformas con eso, no te quedas ahí, no basta con calmar el mar. Tú quieres llegar a lo hondo
de nuestros corazones. Por eso nos miras y nos preguntas por nuestra fe. ¿Por qué tenéis miedo? No nos lo dices como quien acusa. No es un reproche áspero, sino que se trata de una invitación a crecer. Tú lo habías previsto todo, Señor. Tú querías que tus discípulos actuaran así en medio de la tormenta y acudieran a ti con su miedo y su grito, porque querías corregir en ellos lo que estaba desordenado y querías transmitirles esa calma y esa paz que tú quieres que reine siempre en el corazón de los tuyos. Señor, por eso no te conformaste con calmar el mar. Por eso les preguntaste a tus discípulos acerca de su fe y nos lo preguntas también a nosotros ahora. Señor, nos haces ver que el verdadero peligro no era la tormenta, no era todo lo que se agitaba alrededor de nosotros, amenazando con tragarnos. El verdadero peligro estaba en el miedo que nos paralizaba. El verdadero peligro estaba en una fe tan minúscula que nos hacía pensar, creer que estábamos abandonados en la barca y a merced de fuerzas incontrolables. Gracias, Señor, por tu interpelación. Comprendemos ahora que tú estabas desde siempre con nosotros, incluso cuando dormías o parecías dormir, incluso entonces estabas mucho más consciente que cualquiera de nosotros, porque tú, Señor, con frecuencia pareces dormir en esa frágil barquita de nuestra vida, y no, Señor, jamás nos abandonas. Quieres probar nuestra fe, nuestra confianza, quieres que nosotros nos esforcemos en remar con nuestras propias fuerzas, que tu presencia no sea evidente para nosotros por esas intervenciones milagrosas e inmediatas. Tú quieres que no tratemos de manipularte y de ponerte a nuestro servicio. Quieres que entremos en ese camino de fe, que es el que esperas de nosotros. Un camino de fe que tiene que abrirse paso en la noche cerrada, en la espera, en el silencio o en medio del rugido de la tempestad. Señor, te lo pedimos. Enséñanos a fiarnos de ti cuando parece que duermes. Ayúdanos a no medir tu amor por la ausencia de dificultades que experimentemos en nuestra vida, que tampoco midamos tu amor por la rapidez de las soluciones que nos ofrece. Señor, danos una fe fuerte, una fe que no se derrumbe cuando el viento sople fuerte en nuestras vidas. Una fe que sepa esperar, una fe que confíe incluso en medio del miedo. Porque no es el miedo lo que te preocupa, Señor, no es principalmente el miedo, sino la falta de fe. Consecuencia de la falta de fe es ese miedo. El miedo es el síntoma, pero la falta de fe es la causa. Señor, que escuchemos siempre tu invitación a pasar a la otra orilla y que aceptemos esa travesía contigo, que aceptemos embarcarnos contigo con la certeza de que si te llevamos en nuestra barca es imposible que ésta zozobre, porque tú tienes la última palabra y no cualquier tempestad que se presente. Señor, tus apóstoles terminan este episodio diciéndose los unos a los otros, pero ¿quién es este? Y realmente, Señor, yo quiero todos los días de mi vida seguir haciéndome esta pregunta y dejándola así en tu presencia, para que seas tú quien la responda. ¿Quién eres, Señor? Calma infinita, amor sin límites,
Cuántas cosas nos dice de ti la Escritura, el Evangelio y toda la palabra de Dios desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Que no dudes, Señor, de que hasta el mar y el viento te obedecen, y que no hay tempestades tan fuertes que, si tenemos la ayuda de tu gracia, que no nos ha de faltar, puedan poner en peligro ni nuestra fe ni nuestro amor a ti. Vamos ahora a meditar y a orar con la primera lectura de la misa, que es del segundo libro de Samuel, del capítulo 12, los versículos 1 al 7 y 10 al 17, que dicen así: En aquellos días el Señor envió a Natán a ver a David, y llegado a su presencia le dijo: Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, el pobre en cambio no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico, y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: Vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías elitita. Así dice el Señor: Yo voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo, en cambio, haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño. Ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió, ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Pues nos dirigimos al Señor Dios de Israel. Le decimos: Señor Dios, tú enviaste al profeta Natán para que
le contara una historia a David. Tú envías también a este profeta para que nos cuente a nosotros la misma historia y para que sin darnos cuenta nos coloquemos delante de la verdad. A partir de un señuelo, a partir de una sentencia que hemos pronunciado inmediatamente con dureza. Vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Y la sorpresa para David y para nosotros, ese hombre eres tú. Sí, Señor, porque nos indignamos ante la injusticia ajena. Descubrimos con facilidad el pecado en nuestro prójimo. Juzgamos con perfecta facilidad lo que está mal en otros, pero sólo después descubrimos que esa palabra tuya iba dirigida directamente a nosotros, para que nosotros nos constituyéramos en nuestros propios jueces. También hoy, Señor, tu luz desenmascara lo que queremos ocultar. Lo desenmascara no para humillarnos, sino para devolvernos a la verdad, para ponernos frente a la verdad, para sanarnos de las mentiras que más o menos conscientemente nosotros hemos tejido para justificarnos ante ti y justificarnos ante nosotros mismos. Señor, cuando reconocemos nuestro pecado y somos capaces de caer postrados ante ti, en silencio, reconociendo nuestro mal, reconociendo nuestro verdadero nombre, pecadores, en ese momento comprendemos que el mal no queda sin consecuencias. El dolor no se borra con facilidad. Por eso aquel niño engendrado de aquel pecado moriría, no para castigo del niño, ni muchísimo menos, que volvería a caer en tus brazos, mucho más paternales, oh Dios, que los de David, para castigo de su padre. Pero también en el castigo, tú no retiras tu misericordia y tu favor a David. Escuchas el clamor de David, que se reconoce pecador. Ves el ayuno que practica, acoges las lágrimas que derrama y permaneces siempre delante de el corazón quebrantado y humillado, delante o cerca, Señor, del que sufre. Allí estás tú. Señor, danos un corazón humilde para aceptar tu corrección. Danos una fe sincera para volver a ti, sin excusas, sin dilación, que sepamos reconocer nuestro pecado sin huir de tu mirada, que sepamos reconocerlo confiando al mismo tiempo en tu justicia, porque esa justicia está siempre atravesada por tu misericordia, porque esa justicia tuya es salvación y vida para el hombre. Te lo pedimos, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.